Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el edema macular diabético. Ya vimos algo de la prevalencia en Chile, pero esto es para que se hagan una idea de la prevalencia a nivel mundial, de la prevalencia el día de hoy en millones de personas. eh, en verde, la prevalencia estimada al año 2035 en millones de personas, y abajo el porcentaje de incremento de los pacientes, de las personas con diabetes. Vemos que es una enfermedad que, pese a todos los avances que hay en medicina, en prevención, en terapias personalizadas, es una enfermedad que solo debiera seguir aumentando según las estimaciones. Eh, de distintos grupos, incluyendo la OMS. Por lo mismo se ha declarado incluso en un Día Mundial de la Diabetes. Se estima que al 2035, que está a la vuelta de la esquina, van a haber cerca de 600 millones de personas con diabetes. Y si vemos las estimaciones para Centro y Sudamérica, vemos que se estima un aumento, un incremento en los números, en la prevalencia de esta enfermedad sobre el 60%. Como vimos la semana pasada, en Chile el 10% de las personas son diabéticas, por lo tanto tenemos un problema grande de salud pública. De estos, el 10 al 20% tendrán edema macular diabético, y de estos pacientes casi la mitad tendrán mala visión. Como también vimos, la regla del 10-20-40, y además es la primera causa en la mayoría de los países eh, de pérdida visual severa en edad laboral, salvo algunas excepciones. La prevalencia del edema macular diabético se relaciona con el tipo y con el manejo de la diabetes. También, de alguna manera, lo esbozamos la semana pasada con la revolución del manejo de la retinopatía. Vimos que a mejor control de los factores de riesgo cardiovascular, vale decir, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la enfermedad renal, etcétera, tenemos menor prevalencia, menor progresión de retinopatía, pero también de edema macular. Vemos que la prevalencia es cercana al 12% en diabéticos tipo 1, esto baja en diabéticos tipo 2 insulinos requirientes, y baja aún más la prevalencia de edema macular en los pacientes diabéticos tipo 2 no insulino requirientes. Con respecto a la fisiopatología, solo podríamos hablar una presentación de este tema. Entonces no la quiero complicar, no les quiero complicar la vida, pero básicamente saber qué es la fisiopatología y las causas de daño a nivel microvascular son múltiples, que incluyen desde daño por el estrés oxidativo inducido por la liberación de radicales libres a consecuencia de la hipoxia, hasta la liberación de mediadores inflamatorios, alteración y pérdida de los pericitos, aumento de los niveles de agregación plaquetaria, aumento de los niveles de factor de crecimiento vascular endotelial. Todos estos factores influyen para que haya un aumento de la permeabilidad vascular, que se traduce clínicamente como edema macular. Vemos que la diabetes se asocia a hiperglicemia mantenida, y una de las causas del edema macular es el aumento en la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial. No es la única causa, como vimos, es una, un fenómeno que obedece a múltiples causas. Pero, ¿por qué estoy hablando ahora del factor de crecimiento vascular endotelial? Porque es una de las vías que está siendo explorada con mayor éxito en el manejo de esta complicación. El aumento de la expresión
del VEGF lleva a una fosforilación de las uniones estrechas a nivel endotelial y una desorganización y pérdida de la barrera hematorretinal interna en este caso. Hay un aumento de la permeabilidad vascular que se traduce en edema. El edema permite la salida de líquido y lípidos desde el intra al extravascular, lo que lleva a aparejado a cambios estructurales como un engrosamiento de la retina, como vemos en la imagen de superior a la derecha de un OCT. Hay pérdida de la depresión foveal, hay presencia de líquido a nivel, en primer lugar, de la retina interna, con formación de espacios quísticos que luego coalescen a nivel de la nuclear interna, plexiforme, nuclear externa. Puede haber incluso desprendimientos de retina, serosos, localizados. Esas lesiones rojizas que se ven en el OCT se asocian y corresponden a lesiones hiperreflectivas que son lípidos a nivel de las capas ya más internas de la retina. Y el manejo del edema macular diabético, de esta terrible complicación, ha sido por años el control y manejo de los factores de riesgo sistémicos asociado a láser. Y desde el año 2002 a la fecha se han ido incorporando algunos elementos, algunas inyecciones intravítreas para el manejo complementario al láser, que es el standard of care, el tratamiento estándar. Estas inyecciones de esteroides incluían en primer momento triamcinolona, posteriormente dexametasona. Se han utilizado distintos tipos de esteroides y posteriormente, desde el año 2005 en adelante, se incorporó el uso de los antiangiogénicos o anti-VEGF. Se ha también propugnado el uso de vitrectomía con pelamiento, retiro de la hialoide posterior y pelamiento de la membrana limitante interna como útil en el manejo de pacientes con edema macular, pero sus resultados siempre han sido discutibles y en la actualidad solo se utiliza la vitrectomía para el manejo de un 10% de los pacientes con edema macular que tienen el edema macular de tipo traccional con o sin presencia de membranas epiretinales en la superficie. Y hemos pasado al manejo con inyecciones intravítreas desde entonces. Estas son solo algunas, pero tal vez las más comunes tipos de tratamiento y con inyecciones intravítreas. El Eylea de Bayer, Lucentis, el famoso ranibizumab de Genentech, la triamcinolona, el Avastin famoso, el bevacizumab, ¿no es cierto? Y desde hace algunos años también un corticoide de depósito, en forma de pellet, el Osurdex. El tratamiento con láser, que es y fue el gold standard hasta el advenimiento de las terapias intravítreas, basa su uso en la aplicación de láser a bajas potencias con estímulos de láser de pequeño diámetro en el área macular. Habían ciertas características del láser, debía ser realizado en forma focal para aquellos directamente a los microneurismas o en forma de rejilla en las zonas de isquemia. Se basaba en los resultados del estudio ETDRS que demostró que había una reducción de 50% en el riesgo de pérdida visual a 3 años. Había además un porcentaje
de 20% que presentaban mejoría de agudeza visual a los 3 años de hasta 10 letras. Sin embargo, en general se indicaba a los pacientes sugiriéndoseles que iban a perder menos visión si se les realizaba el tratamiento. Aquí tenemos una fotografía del polo posterior que demuestra la presencia de engrosamiento, lípidos a menos de 1500 micras del centro de la fobia, hay algunas hemorragias redondas, microneurismas, y vemos la angiografía de la derecha, en donde se ve la zona de filtración difusa, donde se debe administrar la rejilla. También se ven los puntos verdes, donde se debe administrar el láser en forma focal. Sin embargo, el tratamiento con láser tiene importantes limitaciones. En mi opinión, las dos principales limitaciones son que no se pueden hacer más de 2 o 3 retoques, retratamientos, ya que se corre el riesgo de acercarse a la zona vascular foveal y dañar los vasos perifoveolares centrales, induciendo incremento de la zona vascular foveal y empeorando la visión. Esto hasta el advenimiento del grupo de estudio de la retinopatía diabética con el DRCR.net. Este grupo de estudio se propuso en su primer informe comparar la eficacia de unos nuevos tratamientos. En este caso era el ranibizumab, el Lucentis, con o sin láser inmediato, con triamcinolona y láser para el manejo de macular. Y el resultado primario, el outcome, era el cambio de agudeza visual al año. Habían una serie de outcomes secundarios que incluían el grosor al OCT. Este es la manera en la cual se randomizaron los distintos grupos de tratamiento: placebo, por una parte, ranibizumab más láser inmediato, ranibizumab y láser diferido, y triamcinolona más láser, que era de alguna manera lo que se estaba haciendo en esa época. Vemos en la gráfica del outcome primario que los resultados en cuanto a ganancia de letras al año fueron significativamente mejores en el grupo de anti-VEGF, ranibizumab, con o sin láser, con láser inmediato o diferido, por sobre el grupo de triamcinolona más láser y sobre el grupo de placebo, lo cual demostraba que había una mejoría significativa en cuanto a ganancias de agudeza visual de los antiangiogénicos con respecto al gold standard. Cuando se evaluó el porcentaje de pacientes que ganaban más de 10 letras, esta diferencia también era significativa a favor del grupo de tratamiento con ranibizumab, con o sin, con láser inmediato o diferido. Pero cuando se evaluó la agudeza visual, cuando se comparó la agudeza visual en estos 4 grupos, en pacientes pseudofáquicos, se demostró que la mejoría de agudeza visual también era buena y se comparaba a la de los grupos con ranibizumab en el grupo de pacientes tratados con triamcinolona. Esto permitió a los investigadores darse cuenta que los pacientes en los cuales se usaba triamcinolona tenían una mejoría de agudeza visual, sin embargo, en pseudofáquicos. Sin embargo, en aquellos pacientes fáquicos, esta mejoría estaba oculta debido al desarrollo de catarata. Aquí vemos el cambio en el grosor retinal, vemos que hay una reducción del grosor retinal central al año, comparable en aquellos pacientes con ranibizumab y aquellos con triamcinolona más láser.
En conclusión, y esta es la importancia de este estudio, permitió demostrar que el tratamiento con antiangiogénico más láser inmediato o diferido se asocia a mejoría de agudeza visual, a mejoría de aumento en el número de pacientes, en el porcentaje de pacientes con más de 10 letras de mejoría de agudeza visual, a reducción en los grosores de retinales centrales al OCT. El 50% de los pacientes tenían mejoras de 10 letras y el 30% tenían mejorías de agudeza visual de 15 letras o 3 líneas de agudeza visual Snellen. También se demostró que el tratamiento con inyecciones intravítreas de triamcinolona más láser se asociaba a similares mejorías de agudeza visual y reducción del grosor central en el grupo de pacientes pseudofáquicos. Eso es importante también. Ahí ponemos y realzamos esa última conclusión. En pacientes pseudofáquicos, inyecciones intravítreas serían equivalentes a ranibizumab en cuanto a mejoría de agudeza visual y reducción del grosor central, aunque se asocia a mayores complicaciones como la elevación de la presión intraocular. Ahora vamos a hablar brevemente de los tipos de tratamiento o los tipos de antiangiogénicos para el manejo del edema macular. El primero es el ranibizumab o Lucentis. Fue durante algunos años el único competidor prácticamente en esta carrera de tratamiento para el edema macular, junto con su primo hermano, que es el Avastin o bevacizumab. La diferencia es que el ranibizumab fue específicamente diseñado para uso intraocular. Es un fragmento de un anticuerpo monoclonal humanizado, a diferencia del Avastin o bevacizumab, que es el anticuerpo, pero menos fragmentado, más grande. Inhibe el VEGF en la retina y disminuye la permeabilidad retinal y el edema. Y los resultados que permitieron que fuese aprobado por la FDA para ser utilizados en seres humanos derivan de los ensayos clínicos multicéntricos RISE, RESTORE y RETAIN. Ha sido aprobado en más de 100 países, tiene un muy buen perfil de seguridad. Las otras dos drogas son el aflibercept o Eylea y el Avastin, conocido por todos. El Avastin, primero que nada, voy a mencionarlo ya que se parece más al Lucentis. Es un anticuerpo monoclonal, pero de tamaño completo, que contiene la fracción Fc de la IgG con función anti-VEGF-A. Si bien los estudios iniciales fueron describiendo los resultados del bevacizumab en seres humanos, no fue específicamente desarrollado para uso en intraocular y por lo tanto no ha sido aprobado para uso oftalmológico. El uso de hecho los primeros resultados fueron evaluados en pacientes con degeneración macular con membranas neovasculares que estaban siendo tratados por cáncer de colon metastásico y se les administraba el bevacizumab endovenoso y los pacientes tenían excelentes resultados, tenían una regresión de sus membranas neovasculares y así fue como los investigadores empezaron a pensar en este medicamento administrado por otra vía, ya que por vía endovenosa se asocia a hipertensión arterial, alteraciones gastrointestinales, etc. Y por último, el Eylea, el famoso Eylea de Bayer, que en estos momentos es un medicamento que se está utilizando mucho, especialmente en Europa. Pertenece a la categoría de VEGF-TRAP, ha sido aprobado por la FDA hace ya algunos años, es una proteína recombinante con afinidad para los receptores del VEGF,
tanto 1 como 2. Es de tamaño intermedio, tiene una alta afinidad por todas las formas del VEGF, no solo el VEGF-A. Es activo por 10 a 12 semanas, por lo tanto, permite ser administrado con intervalos mayores. Después de las 3 dosis de carga, puede ser administrado cada 2 meses y es mucho más afín al VEGF que el Lucentis. Doc, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa que sea trap en el Eh, mecanismo? eh, el VEGF trap es simplemente que actúa sobre los receptores. Es un acrónimo en inglés, pero no recuerdo en este momento el significado de cada específico, pero sí que Estaba actúa pensando sobre en eso, de hecho. los receptores, sobre el receptor del VEGF, tanto el 1 como el 2. Y O sea, el otro actúa sobre el VEGF en sí. claro, actúa directamente sobre el VEGF, es una inhibición competitiva. En cambio, el VEGF trap actúa sobre el receptor, inhibe la acción del VEGF sobre ambos receptores. Gracias. Por eso es mucho más, por eso la acción es mucho más prolongada y tiene niveles de reducción de la actividad mayores. Bueno, con respecto a el uso de corticoides, vimos que tiene cierta lógica, ya que la vía del VEGF es solo una de las que están alteradas o que están originando el edema macular. Por lo tanto, siempre se ha pensado en el uso de esteroides a nivel intraocular. Hay una serie de ensayos clínicos que no se los voy a mencionar que valoraron el uso de VEGF junto con corticoides, pero siempre, por alguna razón, los tratamientos combinados nunca han andado bien, nunca se ha demostrado que el uso de combinaciones de tratamiento más láser anduviesen mejor que el gold standard de la época. Pero bueno, les voy a mencionar brevemente los dos corticoides que se han utilizado con más frecuencia. El primero es la triamcinolona. Tiene eficacia a corto plazo y los efectos en la agudeza visual son transitorios. En general son de 4 meses. La asociación con catarata y glaucoma lamentablemente es alta. Entonces, pacientes jóvenes, fáquicos, eh, sabemos que esos pacientes al año, entre el año 1 y 2, van a desarrollar cataratas. Además, el perfil de hipertensiones oculares post tratamiento con triamcinolona es malo, ya que los pacientes tienen elevaciones importantes de la presión ocular y un porcentaje no menor va a requerir cirugías, ya que no son respondedores a tratamientos tópicos de glaucoma. También hay una complicación que no es menor, que es la presencia de reacciones inflamatorias importantes que son diagnóstico diferencial de endoftalmitis y no ha sido aprobado para uso en oftalmología, no obstante se ha utilizado mucho. Por otra parte, Allergan desarrolló un pellet de liberación mantenida de dexametasona, que es el llamado Osurdex. El Osurdex sí fue aprobado por la FDA para el uso en edema macular secundario a trombosis, a uveitis, y finalmente el año 2009 fue aprobado para el uso de edema macular diabético. Tiene un perfil de seguridad bastante mejor que el de la triamcinolona. Si bien se asocia a cataratas, no es tan rápida ni tan prevalente como la aparición de la catarata en el uso de triamcinolona. Y
si bien hay una elevación de la presión ocular, esta no supera el 15-20% de los casos y prácticamente todas son manejables con medicamentos para la hipertensión ocular. O sea, muy pocos terminan con glaucoma. Estos son los estudios capitales. Les recomiendo revisarlos en algún momento. El RISE y el RIDE, que demostraron eficacia en el uso de el Lucentis o ranibizumab para el manejo del edema macular y permitió su aprobación por la FDA. Y los estudios VISTA y VIVID hicieron lo mismo, pero con el Eylea para la aprobación por la FDA. Entonces, bueno, vemos que el gold standard cambió, ya no era el láser y tampoco la triamcinolona como terapia estándar, sino que los antiangiogénicos. Y bueno, había que hacerlos competir. Se desarrolló el famoso protocolo T con seguimiento a 2 años que comparó la efectividad del Eylea, aflibercept, con el bevacizumab y el ranibizumab para el manejo del edema macular diabético. Bueno, vamos a ver las gráficas, pero básicamente se sabía que los 3 medicamentos mejoran la agudeza visual, que el resultado final depende de la agudeza visual inicial y del grosor central de la retina al inicio. El principal marcador, el principal determinante de la agudeza visual final es la agudeza visual inicial. Vamos a ver que cuando los pacientes tienen buenas agudezas visuales iniciales, los 3 medicamentos son útiles, son buenos y no demuestran diferencias significativas. Ahora, si hay peor agudeza visual inicial, peor a 20-50, el aflibercept anda mejor, pero esta diferencia tampoco es significativa. Y los efectos adversos serios o oculares no muestran diferencias entre los 3. Vemos que este es el número de inyecciones a los 2 años. Por eso ustedes, cuando tengan pacientes de este tipo, debiesen indicarles que lo ideal es indicarles que se les van a realizar 10 inyecciones el primer año y la mitad el segundo. Estos son los resultados de la cohorte completa a los 2 años con respecto al cambio de agudeza visual. Eylea demostró una mejoría de 12 letras en promedio, ligeramente superior a las 12,3 de Lucentis y a las 10 del Avastin. Estamos hablando de letras, ni siquiera una línea de división, son 2 letras. Por lo tanto, no es una diferencia significativa. Pero cuando comparamos las mejorías de agudeza visual en los subgrupos, dependiendo de la agudeza visual inicial, vemos que los pacientes con buenas agudezas visuales iniciales, entre 20-30 y 20-40, tienen similares resultados en cuanto a ganancia de agudezas visuales. Pero hay una diferencia más importante cuando se comparan pacientes con agudezas visuales de 20-50 o peor. Aquí, Eylea es mejor que Lucentis y que Avastin. No obstante, no se pudo demostrar que hubiese una diferencia significativa. Sabemos que anda mejor. El porcentaje de pacientes que ganaron más de 10 letras a los 2 años, vemos que son bastante comparables en los pacientes con buena agudeza visual inicial. Y los pacientes que ganaron más de 10 letras a los 2 años con peores agudezas, con agudezas visuales peores a 20-50, también son bastante similares. No se pudo demostrar estadísticamente que los pacientes con Eylea
anduvieran mejor en este ítem comparado con Lucentis y Avastin. Las conclusiones del protocolo T a los 2 años. Primero, se demostró que los resultados del protocolo T al año se mantenían a los 2, pero que se requerían menos inyecciones, vale decir, la mitad de las del primer año, y menos pacientes requerían láser, además. Eso llevó a que han aparecido algunos ensayos clínicos en la actualidad que han tratado de demostrar que se pudiese diferir la panfotocoagulación en pacientes con retinopatía diabética, pero eso es otro tema. En aquellos pacientes con agudezas visuales buenas, mejores a 20/50, hay mínima diferencia entre las 3 drogas a los 2 años. En los pacientes con menores niveles de agudeza visual, agudezas visuales peores a 20/50, aflibercept, Eylea, es más efectivo que el bevacizumab, pero no que ranibizumab. Esta diferencia es importante, pero aún no es significativa. Se requiere la mitad de las inyecciones que en el año 1, eso ya lo habíamos visto, en los 3 grupos, y se indicó menos láser en el grupo de Eylea. Entonces, como concepto general, recuerden que uno puede tomar la decisión con respecto a qué antiangiogénico usar dependiendo de la agudeza visual inicial. Pero no hay una diferencia significativa, por lo tanto, ustedes no están haciendo una mala práctica al indicar uno u otro antiangiogénico. Ya. Vamos a hablar ahora sobre un corticoide de depósito que les mencioné delante, que es la dexametasona, al 0,7%, el Osurdex, que es una herramienta que estamos utilizando en ciertos casos. Este estudio, el MIT, permitió, junto con un estudio que le siguió, que fuese aprobado para el uso de edema macular diabético por la FDA. El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y la eficacia del implante intravítreo de Osurdex y se compararon 2 dosis de 0,7 y 0,35 miligramos en el tratamiento del edema macular diabético, y el outcome primario fue el porcentaje de pacientes que ganaban 15 o más letras de agudeza visual, y se evaluó también su perfil de seguridad. Los outcomes secundarios, igual que en los estudios que mencionamos anteriormente, eran cambio de grosor retinal, cambio de agudeza visual en cada visita, tiempo en lograr 15 o más letras de mejoría, porcentaje de pacientes con agudezas visuales mejores a 20/40. ¿Cuál era la racionalidad si ya teníamos los tratamientos con anti-VEGF que eran tan buenos? En primer lugar, evaluar la necesidad de algún tratamiento que permitiera no tener que hacer tantas inyecciones de anti-VEGF, eran muchas, 15 inyecciones a 2 años, no es menor. También se sabía que hay un grupo de pacientes que son no respondedores o parcialmente respondedores. Sabemos que un 23% de los pacientes con edema macular de más de 200, que hay un 23% de pacientes con edema macular persistente de más de 250 micras al OCT, y hay un 40% que no logran 20/40 de agudeza visual con inyecciones mensuales, con el tratamiento mejor llevado. Entonces, si bien los resultados eran buenos, hay un grupo de pacientes que es importante que no responden adecuadamente. Como vimos también por la fisiopatología del edema macular, el bloquear el mecanismo del VEGF no es el único. Hay otros mecanismos inflamatorios y se piensa que sería importante restaurar la función de la barrera de las uniones estrechas del endotelio vascular.
También habían resultados que demostraban que el uso de corticoides podía tener una eficacia comparable con los anti-VEGF, como lo había demostrado el protocolo I en el grupo de pacientes pseudofáquicos que fueron tratados con triamcinolona. En estudios preclínicos se demostró que los corticoides de liberación mantenida reducirían potencialmente el número de inyecciones hasta una cada 6 meses. Y además, el Osurdex era un medicamento que ya había sido utilizado por oftalmólogos, porque había sido aprobado para edema macular secundario a trombosis y a uveitis posterior no infecciosa. Tal vez no con los números, no en el volumen de edema macular diabético, pero sí se conocía su perfil de seguridad y los oftalmólogos estaban habituados a su uso. El outcome primario, que era el porcentaje de pacientes que ganaban 15 o más letras, es decir, 3 líneas de agudeza visual, fue de 23%, 22,2%, perdón, en el grupo con dexametasona al 0,7, 18 en el grupo con dexametasona al 0,35. Esta era un porcentaje importante, cercano al 23%. El porcentaje de pacientes que mejoraban 3 líneas fue significativo desde el día 21. Además, entonces, el efecto era relativamente rápido. El porcentaje de pacientes con agudezas visuales de 20-40 fue significativamente mayor en el grupo de tratamiento con dexametasona, ya sea al 0,7 o al 0,35. Cuando se vio el cambio de agudeza visual, vemos arriba una gráfica que les llamó bastante la atención al principio. Se ve en los resultados a 3 años y había una mejoría de ganancias de letras en el grupo de tratamiento con respecto al grupo no tratamiento o placebo. Estas mejorías siempre eran ligeramente mejores en el grupo con dexametasona al 0,7%. Pero a partir del segundo año, las agudezas visuales empezaron a bajar, eran peores en realidad que al principio del estudio. Estos pacientes les bajaba la visión por el desarrollo de cataratas y cuando se operaban de catarata volvían a experimentar una mejoría importante de la agudeza visual que se mantenía hasta el fin del tratamiento, hasta el tercer año. Se vio también que esta mejoría de agudeza visual post cirugía de catarata era mucho más importante en el grupo de pacientes tratados con dexametasona que al compararlo con el grupo placebo, lo cual lo llevó a pensar que pudiese haber un efecto protector en el desarrollo de edema macular en el grupo tratado con dexametasona posterior a una cirugía de catarata. O sea, algunos habrán escuchado que cuando se opera un paciente diabético de catarata desarrolla más edema macular. Entonces, este era un efecto protector sobre ese subgrupo de pacientes y no lo habían evaluado hasta evaluar estos resultados. Bueno, esto lo llevó a darse cuenta que el porcentaje de pacientes que ganó 15 o más letras fue similar en el grupo fáquico y pseudofáquico al final del estudio. La gráfica inferior, la gráfica B, demuestra que la reducción promedio del grosor retinal central fue de 111,6 micras en el grupo con dexametasona 0,7%, 107,9 micras en el grupo de dexametasona al 0,35 y fue estadísticamente mejor que en el grupo de placebo. Y al final se repite lo que les había mencionado, se sugiere un efecto protector del edema macular post cirugía de catarata. Ahí vemos que hay un aumento del grosor retinal central
post cirugía de catarata en el grupo de placebo. Este es el perfil de seguridad de la dexametasona. Me importa que recuerden básicamente el desarrollo de catarata. 67.9, 64% de los pacientes con dexametasona desarrollan lamentablemente cataratas, por lo tanto hay que, si bien no es el mismo perfil agresivo y rápido de la triamcinolona, sí hay un desarrollo importante y significativo de esta complicación y la elevación de la presión ocular que ocurre en hasta el 32% en el grupo con dexametasona al 0,7 y 27% en el grupo de dexametasona al 0,35. Pero el porcentaje de pacientes que requieren cirugía filtrante es bajo. O sea, son pacientes que se pueden manejar con medicamentos. El grupo de tratamiento, en conclusión, requirió en promedio 4 a 5 inyecciones a 3 años. El porcentaje de pacientes con más de 15 letras de mejoría de agudeza visual y de agudezas visuales que alcanzaron 20-40 fue significativo en el grupo de tratamiento. No hubo efectos adversos sistémicos significativos. Las elevaciones de presión intraocular fueron manejadas con medicación tópica y la magnitud de la hipertensión ocular no aumentó con inyecciones repetidas. Eso es importante. No, si bien hacen elevación de la presión ocular, esta no es peor ni menos manejable al requerir nuevas inyecciones de dexametasona. Este es como un manejo, una receta de cocina con todos los bemoles que puede uno discutir. Pero de acuerdo al escenario clínico, yo recomendaría un manejo de este tipo. En pacientes con edema macular, sin compromiso diabético, sin compromiso central, de inicio reciente y de tipo focal, el láser focal sigue siendo una excelente alternativa. Puede ser un tratamiento definitivo, una aplicación y que se desaparezca el edema macular focal. Aquellos pacientes con edema macular, con compromiso central, con cristalino claro, o que tengan sospecha de glaucoma, familiares de primer grado con glaucoma o hipertensión ocular, el manejo es con anti-VEGF. ¿Cuál? Cualquiera, dependiendo, sin embargo, considerar la agudeza visual inicial para tratar de determinar con cuál pudiese ir un poco mejor y la cobertura. Estamos en un país que todavía es importante que nos preocupemos de ese aspecto. En pacientes pseudofáquicos se puede utilizar los anti-VEGF o el Osurdex. Y hay un grupo de pacientes en los cuales sí yo recomiendo el uso de Osurdex en primera línea, que son aquellos post-vitrectomizados, pacientes con nula o pobre respuesta con anti-VEGF después de 3 inyecciones, o que tengan dificultad de acceso, pacientes limitados en sus movimientos o que vengan de regiones muy aisladas, los cuales estén imposibilitadas de traerlos todos los meses para hacer un tratamiento bien hecho. El uso de Osurdex en estos pacientes sí se justifica.